Hola, buenas noches. Mi nombre es David García. En conjunto con mi compañera Andrea Caraballo, venimos a hacer la presentación de nuestro proyecto, que es un sistema de acceso NFC, que básicamente es un control de acceso para empleados y visitantes para el Politécnico Santiago Mariño. Esta presentación, esta exposición es sobre la fase 2 del proyecto. Queremos hacer la salvedad de que vamos a hacer la entrega de la actividad mediante un video pregrabado por YouTube o por un link de Google Drive, debido a que mediante la plataforma de Teams, ¿sí? Con nuestras cuentas institucionales, no podemos grabar la sesión. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos grabar la sesión en Teams, por ende decidimos para entregar la actividad, grabar la exposición para hacer la entrega de la actividad. Espero nos entienda, es un tema de permisos. Acá queda la evidencia de la cual no podemos iniciar la grabación, entonces por eso hacemos la entrega de esta manera. Los dejo con mi compañera Andrea, que va a hacer la presentación del proyecto como punto número 1. Muy buenas noches. Como punto número 1 tenemos los objetivos generales del sistema, que es una automatización del control de acceso con tecnología NFC para eliminar procesos manuales y reducir errores. También mejorar la seguridad restringiendo el acceso a áreas sensibles solo a personal autorizado. También optimizar la experiencia de usuario con validaciones rápidas e intuitivas y garantizar trazabilidad completa registrando cada evento de acceso, es decir, fecha, hora y usuario. Y también facilitar la administración centralizada de usuarios, puertas y permisos. Tenemos como segundo punto los objetivos específicos. Como primer objetivo, tenemos registrar eventos en tiempo real, como le venía diciendo, en fecha, hora, usuario, puerta y resultado NFC para trazabilidad auditable. Tenemos como objetivo número 2, administrar usuarios. ¿De qué sentido? Con credenciales NFC y permisos con CRUD completo. Tenemos también los objetivos, el objetivo número 3, perdón, que genera reportes automáticos de eventos, acceso permitidos denegados y actividad por usuario o puerta. También tenemos el cuarto objetivo, que es integrar con sistemas externos de recursos humanos y directorio activo para sincronización. Y como último objetivo, estamos ofreciendo interfaz gráfica intuitiva para operadores y administradores. También tenemos como tercer punto la arquitectura de software, que vendría siendo la visión general. Ofrecemos una arquitectura en 3 capas combinada con MVC, que vendría siendo presentación, que es Windows Form, que sería de numeral, que vendría siendo la parte del front-end, el negocio BLL, que es lógica y reglas del sistema, y también los datos, que vendría siendo acceso a SQL Server con App.NET y Dapper, y busca simplicidad, mantenibilidad a largo plazo y escalabilidad. Como cuarto punto, tenemos la capa del sistema y tecnologías asociadas. Como le vendría diciendo, tenemos la presentación, que es con Windows Form, incluye el login, validación NFC, dashboard y reportes. También tenemos el negocio BLL, con lo cual tenemos a los managers para usuarios, puertas, accesos, permisos y NFC. Y también aquí se aplica MVC. Tenemos los datos, que es SQL con Adobe y Dapper, tablas con usuario, puertas, credenciales NFC, reglas acceso, eventos acceso y normalización 3FN. También tenemos la base de datos, que vendría siendo la estructura y las tablas clave, o sea, la información como tal, de lo cual tenemos las tablas principales, credenciales y reglas, y eventos y accesos, que como puede observar ahí en la diapositiva, profe, así es como va organizada la información en la tabla de base de datos. Tenemos también
La característica de calidad con la norma ISO 25010, que quisiera agregar un punto muy importante aquí, por si acaso. La norma ISO 25010 es un estándar internacional que define qué característica debe tener un software para considerarse de calidad, que en lo cual se divide en 8 atributos principales y su sistema los cumple así. Por ejemplo, tenemos la adecuación funcional, que es donde el sistema hace exactamente lo que necesita. Controla acceso con NFC, registra eventos y administra usuarios y genera reportes y no falta ni sobra nada. También tenemos eficiencia de desempeño, es decir, que responde en menos de un segundo a la validación NFC. Incluso con varios lectores funcionando al mismo tiempo, funciona de igual manera, sin ningún tipo de interrupción. Tenemos la compatibilidad, que puede intercambiar datos con sistemas externos como recursos humanos y directorio activo sin problemas de comunicación. Tenemos también usabilidad, que la interfaz es clara y sencilla, tanto para operadores que validan acceso como para administradores que gestionan el sistema. También tenemos algo que ofrece fiabilidad, que el sistema es disponible el 99.99% del tiempo. Solo cae 8.7 horas al año y si ocurre un fallo, se recupera sin perder ningún registro de acceso. También ofrecemos seguridad, que solo accede quien tiene credencial válida y permiso. Cada intento, queda registrado para auditoría y los administradores tienen roles con diferentes niveles de acceso. También tenemos la mantenibilidad, que gracias a la arquitectura en capas y los patrones de diseño se pueden corregir errores o agregar funciones nuevas sin afectar el resto del sistema. Y también tenemos portabilidad, que funciona en cualquier computadora con Windows 10 o superior y .NET. Tenemos también el framework 4.8 sin necesidad de ajustes adicionales. A continuación, mi compañero David García. Hola, buenas. Siguiendo el punto de mi compañera, vengo a tomar las decisiones arquitectónicas claves. Para el frontend se decidió Windows Form con el estándar .NET para C Sharp. Este estándar fue seleccionado por su compatibilidad con entornos Windows. Específicamente también funciona muy bien con Windows corporativo, posee rendimiento nativo en escritorio y una característica clave de Windows es que tiene una facilidad para la integración con gestores NFC. Para el backend se eligió el Net Framework 4.8, que se eligió por su estabilidad probada en producción. Es soporte de Windows, que también es muy bueno para eso, y tiene compatibilidad con librerías nativas de NFC. Y tiene una integración muy buena con infraestructura tecnológica existente en la institución. Para la base de datos se escogió SQL Server más ADO.NET y Dapper. SQL es seleccionado por la infraestructura existente y su robustez, y ADO.NET más Dapper ofrecen un control preciso sobre consultas y alto rendimiento en validaciones, que deben ser menor a un segundo. Y este estándar, lo bueno es que tiene mantenibilidad del código de acceso a datos. El modelado de datos que se eligió para este sistema posee unas entidades y relaciones. Como mi compañera nombraba anteriormente, nosotros tenemos una tabla de relación en la cual tenemos que el usuario se le asigna una credencial NFC. Como dice acá, un usuario puede tener múltiples credenciales, ¿sí? Pero simplemente sigue siendo un usuario. El usuario tiene evento accesos. Un usuario puede generar múltiples eventos, es decir, puede estar pasando por múltiples puertas. Una puerta puede generar múltiples eventos. Una puerta registra múltiples eventos cuando una persona o varias personas pasan a través de esta puerta. La puerta tiene reglas de acceso. ¿Por qué? Porque es la que permite que una persona o una credencial tenga acceso o no a esta puerta.
La credencial tiene acceso al evento porque una credencial también origina múltiples eventos y la regla de acceso define las condiciones de acceso por tipo de persona, rol, horario y día en los cual puede acceder o no a la puerta seleccionada. Como tal, las principales infraestructuras, como comentaba mi compañera, y yo voy a hacer un poco más hincapié en esto, tenemos una tabla que es la tabla de usuarios. La tabla de usuarios tiene un ID de usuario, indica el tipo, que pueden ser estudiantes o profesores, se registra con una cédula, nombre, correo corporativo, rol, si es profesor o estudiante, si está activo o inactivo, una fecha de registro, la credencial que se le asigna, el ID de la credencial que se le asigna, ¿sí? El identificador último de NFC, la fecha de asignación que es vinculada a cada usuario, ¿sí? Como atributo clave de la tabla de usuarios. La tabla de puertas tiene el ID de la puerta, el nombre de la puerta, la ubicación, si está activa o no, el tipo de lector. Las reglas de acceso indican la regla, la puerta, la persona, el rol, horario de inicio, horario de fin, días permitidos y si está activo o no. Los eventos de acceso indican el ID de evento, el ID de usuario, el ID de puerta, la fecha y hora, el tipo de evento, si está permitido y el motivo de rechazo. Todas las tablas cumplen con la normalización 3FN con integridad de referencial garantizada. Como componentes del software, tenemos, como comentaba mi compañera, que el sistema se organiza en los siguientes componentes claves. Tenemos la capa de presentación, que haciendo un poco más de hincapié en este punto, tenemos un componente login, que es la pantalla de autenticación, tenemos una principal, que es el panel principal del sistema, validar acceso, que es la pantalla de carga de la navegación, usuarios, puertas, permisos, consultar permisos, reportes, auditoría, etc. Cada uno cumple una función importante en el sistema. Tenemos los componentes de la capa de negocio, que básicamente son los managers, son los que van a administrar el sistema como tal. Tenemos un manager de usuarios, de puertas, de acceso, de permisos, de NFC, de reporte y de auditoría. Y tenemos una capa de datos, que la capa de datos, como comentaba mi compañera, es la capa de base de datos, que suena redundante. Tenemos la conexión con la base de datos, los usuarios, las puertas, las credenciales, las reglas, los eventos y los permisos, ya que estos se almacenan en la base de datos y nosotros tenemos que interoperar entre el sistema y la base de datos para validar los permisos de los usuarios. Si nos ponemos un poco más a detalle de las tablas, de las diferentes tablas que nosotros tenemos y que creamos, tenemos la tabla principal, que es una tabla de usuarios, en la cual tenemos el ID de usuario, que es de tipo entero, tenemos el campo del tipo, que es de tipo char, la cédula, el nombre, correo, rol, si está activo y la fecha de registro. Todo esto se mantiene como auditoría y para validar el usuario cuando se creó, si tiene acceso o no, si está permitido o no. Tenemos las credenciales NFC, que tenemos el ID de la credencial, tenemos el ID de usuario que tiene que hacer match con la tabla de usuarios que está prevista anteriormente, que inclusive acá dice que hay que asociarla, es un usuario asociado. Tenemos el identificador único, que es un bachar, que es el identificador del NFC, si está activo o no, y la fecha de asignación de la credencial NFC. Todo esto nos sirve como auditoría. Tenemos también el detalle de las puertas, de la tabla puerta, en la cual tenemos el campo, ID de puerta, nombre, ubicación, si está activo o no, y qué tipo de lector NFC se le asignó a esa puerta. Tenemos también las reglas de acceso, que también tenemos el ID de la regla, ID de la puerta, el tipo de persona, el rol de la persona, horario de inicio, horario de fin, días de semana, si está activo o no. En la regla de acceso se puede indicar a una persona si tiene acceso o no, este, ciertos días de la semana o si va a tener un acceso 24/7 permitido a la institución. También tenemos la tabla de eventos de accesos y la tabla de roles. ¿Sí? Sin hacer mucho hincapié acá, se indica el tipo de evento, el usuario, la puerta, fecha y hora. Y en el campo de roles se indican si es un personal administrativo, si es un estudiante, si es un profesor. Y básicamente todas las tablas indican si está activo o no. Siguiendo los módulos funcionales principales, tenemos la validación NFC, que es la lectura del identificador único de la tarjeta mediante el lector. Verifica la credencial en la base de datos, valida el estado del usuario y garantiza el permiso o no a la puerta solicitada. También tenemos la autenticación y gestión, que es el login administrativo seguro con credenciales propias sobre la base de datos. La gestión completa CRUD de usuarios, puertas y credenciales NFC.
asignación y consultas de permiso por rol, tipo de persona, horario y días de acceso permitido. También tenemos el reporte y trazabilidad, que es el registro detallado de todos los eventos de acceso permitidos o denegados con hora, fecha, usuario y puerta. Estos reportes se manejan de manera automática, filtrables con dashboard de visualización en tiempo real del estado del sistema y la actividad reciente. El flujo de validación del NFC. El paso 1 es la lectura de la tarjeta en el NFC por el lector. El paso 2 es la búsqueda de la credencial en la base de datos. Paso 3, verificación de existencia y estado activo de la credencial. Paso 4, obtención de datos de usuarios, validación de estado. Paso 5, verificación de permisos para la puerta solicitada en el horario actual. Paso 6, decisión de permitir o de negar el acceso según las reglas configuradas. Paso 7, registro del evento de acceso en la base de datos. Fecha, hora, resultado y motivo. Y el último paso sería la presentación del resultado. Es una señal sonora al usuario, la cual indica si fue permitido o denegado su acceso a la puerta solicitada. Este es acá un estado de las pruebas. Tenemos Ana López, profesora, con el identificador de la tarjeta. Tiene acceso 24/7 a al laboratorio de oficina, el estado y el rol. También se hace un ejemplo muy sencillo con un administrativo y con un estudiante. Esto a modo de visualización. Los requisitos mínimos que se tienen que correr para habilitar el sistema, el hardware requerido es un servidor o un computador Windows Core i3 con 8 de RAM mínimo, con almacenamiento SSD recomendado, lector NFC obviamente, las tarjetas que sean compatibles y conexión de red LAN para que los lectores se puedan comunicar con el servidor. El manual de usuario y uso básico es bien sencillo porque básicamente el inicio de sesión y validación al acceso al sistema, ingresar como usuario administrador, en el panel, validar el acceso, acercar la tarjeta NFC al lector y el lector va a indicar con una señal visual o sonora, verde o rojo, si el acceso es permitido o no. La gestión y administración del sistema tiene como componentes agregar, editar y consultar usuarios y puertas en el dashboard principal, asignar permisos por rol, horario y puertas según necesidad y generar reportes automáticos de eventos de acceso para auditoría y seguimiento del sistema. Entonces, pues básicamente esa es nuestra presentación sobre la fase 2 y muchísimas gracias por su atención.